Hola amigos, a que no sabían que en España en 1992 se acuñaron 20 tipos de monedas y seguramente no las conoces a todas porque la mitad solamente fueron de circulación. Pasaron muchas cosas en 1992 en España. Tenemos la Expo 92 de Sevilla, el 500 aniversario del descubrimiento de América, los 25 Juegos Olímpicos de verano en Barcelona y también de postre, Madrid fue seleccionada capital europea de la cultura. Así que todos estos eventos culturales, deportivos e históricos, qué mejor manera de haberlos plasmado en las monedas para alegría de todos los que nos gustan las monedas y por eso tenemos tantas y te las voy a mostrar a todas. Se siguen acuñando las de 1 y 5 pesetas, que no son de mis favoritas, que vienen acuñándose de años anteriores. Y no hay ninguna valiosa de estas, a menos que tengas una con un grave error de acuñación. Aparece una nueva de 10 pesetas, que es muy parecida a la anterior de 1985. Pero ahora cambia, que en vez de en letras, el valor está en números. Tampoco hay ninguna valiosa. Sí aparecen nuevas de 25 pesetas. Tienen las perforaciones en el centro como se venían haciendo. Esta tiene a Juan Carlos del Anverso y a la Giralda, que es la torre del campanario de la Catedral de Santa María de la Sede, que está en Sevilla, obvio. Así que vamos a visitarla desde mi casa en Argentina. La otra de 25 pesetas tiene del anverso la esfera bioclimática de la Expo y de reverso la Torre de Oro, también de Sevilla, que es una construcción defensiva que data del siglo XIII. Nuevas monedas de 50 pesetas, pero ahora el tema es Barcelona 92, Juegos Olímpicos. En esta está Juan Carlos del Anverso y de reverso el templo expiatorio de la Sagrada Familia, diseñado por Gaudí hacia fines de 1800. Y la otra, Casa Mila, también conocida como La Pedrera, un edificio modernista que también es obra de Gaudí, pero de principios de 1900. Y de reverso el logo de las Olimpiadas. Ahora pasamos a la de 100 pesetas, que también como la de 10 cambia el valor a números, a diferencia de la que se acuñó hasta 1990, que estaba en letras. La de 200 pesetas tenemos dos monedas muy bonitas. Esta tiene del anverso a Juan Carlos y en ese entonces el príncipe Felipe, y del reverso la estatua del oso y el madroño. No es tan antigua, de 1967, ubicada en la cara oriental de la Puerta del Sol de Madrid. La otra de 200 pesetas tiene otro monumento, también de Madrid, Portadores de la Antorcha, una escultura de aluminio que data de 1955. Hasta acá no te mostré ninguna valiosa, pero ahora comienzan las monedas de colección de plata y de oro. Pero bueno, presta atención porque vamos a elegir cuál es la más bonita de todas. Y comenzamos con la serie de la Expo Sevilla 92. Esta de 100 pesetas es de plata 925, muy pequeñita, apenas con un diámetro de 15 milímetros y un peso de 1,68 gramos. Tiene del anverso el puente de la Barqueta. Este puente fue construido exactamente para el ingreso a la Expo 92 de Sevilla. Y de reverso otro puente que es exactamente la otra cara de la moneda, porque es el puente de hierro más antiguo de España. Conocido popularmente como el puente de Triana, se terminó su construcción en 1852. Vale $10 en su versión Proof, según el catálogo. Ahora pasamos a 200 pesetas. Tiene en el anverso una panorámica del auditorio La Cartuja de la Expo. Y de reverso otra vez la Torre de Oro. Su diámetro es de 30 milímetros
duplica el peso del anterior, 3,37 gramos, o sea, un real, como las antiguas monedas que se acuñaban en la época predecimal, y su valor puede ser de $12 para un estado brillante sin circular. 500 pesetas tiene del anverso el monasterio Santa María de las Cuevas. Y del reverso la antigua Real Fábrica de Tabacos de mitad del siglo XVIII. Actualmente acoge a la Facultad de Geografía e Historia. Pesa 6,75 gramos. $1000 pesetas, ahora con un peso de 13,5 gramos. Tiene del anverso la puerta estilo itálica de la Expo y del reverso la fachada del Archivo de Indias. Y la última de esta serie, 2000 pesetas, 26,7 gramos de plata 925 y una vista de la Avenida Europa. Y del reverso, otra vez la Giralda. Y esta tiene un valor de solo $35. Para Madrid, capital europea de la cultura, de colección solo se hizo esta moneda de 200 pesetas, pero de plata 925. Tiene un hermoso diseño que ya se había utilizado en las monedas conmemorativas de años anteriores por el mismo tema, con el rey y el príncipe del anverso. Y del reverso, la fuente de Cibeles de Madrid. Puede valer $150. Solo se acuñaron 38.000 unidades. Juegos Olímpicos de Verano Barcelona 92, tenemos muchas monedas y muy valiosas. Una tanda de 5 monedas de 2000 pesetas, todas con el mismo anverso. Otra vez el rey y el príncipe. Y también todas con el mismo valor de catálogo, $40. Muy bien logradas. Tenemos la bandera y la antorcha de los Juegos Olímpicos. Corredores. Carrera de cuadrigas. Baloncesto en silla de ruedas. Y por último, tira y afloja. 10.000 pesetas de oro del anverso, el príncipe. Y del reverso, un jugador de béisbol bateando. Esta vale $180 según el catálogo. $20.000 pesetas de oro del anverso, el rey. Y del reverso, Palau Sant Jordi Arena en Barcelona. Esta vale $270 según el catálogo. Y para finalizar la serie, la infaltable 80.000 pesetas de oro, 27 gramos, impresionante. Vale, según el catálogo, $1.000. Tiene del anverso a la familia real y del reverso, 2 niños jugando a los dados. Una pintura de Bartolomé Esteban Murillo. Y ahora la serie por el 500 aniversario del descubrimiento de América, que son las monedas más lindas, y tenemos a las de 5.000 pesetas de oro. Del anverso, la corona. Y del reverso, la antigua prensa de volante, que se utilizaba para acuñar monedas a partir de 1700 aproximadamente. Y en España se las conoce como balancín. Hermosa moneda, pero muy pequeñita. Su valor es de $110. Y también tenemos 5.000 pesetas, pero de plata, con otra prensa de monedas, pero más moderna que la anterior. El modelo se llama prensa Le Tonnelier. Era una gran máquina de acuñación a vapor. La primera que se fabricó en España fue en el año 1856 y actualmente se conserva en el Museo de la Casa de la Moneda. Increíble. Y del anverso, la Casa de Moneda, pero de Sevilla. 10.000 pesetas de plata, tenemos a la familia real del anverso. Y del reverso tenemos a los ganadores españoles e iberoamericanos, el Premio Nobel de Literatura. Y también acá podemos ver una mano con una pluma y un libro. Solo se acuñaron 13.500 unidades
y tienen un valor muy específico, $235. 10.000 pesetas, pero de oro, del anverso el monograma del rey. Y del reverso un acuñador manejando la prensa volante. Solo se hicieron 1258 brillantes sin circular y 1227 proof. Y el valor para los dos métodos de acuñación es el mismo, $180. 20.000 pesetas también de oro tenemos del anverso a Juan Carlos. Y del reverso un trabajador cortando cospeles que luego serán acuñados. Ahora 40.000 pesetas en el anverso el rey de pie. Del reverso un molino ecuestre que se utilizaba para convertir los lingotes de metal en las planchas de donde se cortaban los cospeles para hacer las monedas. Fíjate cómo en estas tres monedas de 10, 20, 40.000 pesetas tenemos toda la escena de cómo se acuñaban las monedas de 1700. Acá haciendo las planchas, cortando los cospeles y por último acuñándolas. Estaría muy bueno tener al menos estas tres, ¿no? Y ahora por último la de 80.000 pesetas, impresionante moneda de oro con un diámetro de 38 milímetros. El anverso tiene la imagen de los reyes y del reverso la acuñación a martillo. Bueno, y para terminar tenemos esta peseta de oro conmemorativa por los Juegos Olímpicos del 92, que la dejé para lo último porque no está en el catálogo, aunque sí parece oficial. Todo indica que fue acuñada como regalo para los artistas que interpretaron la ceremonia de apertura de los Juegos y por haberlo hecho sin cobrar una sola peseta. Bueno, parece que sí cobraron una peseta, pero de oro. En el año 2017 se subastó una, pero no se vendió. Bueno, si te gustó el video, no te olvides de dejarme un like y suscribirte para ver más videos como este. Y no te olvides de votar por tu moneda favorita. Lo voy a dejar en la pestaña comunidad del canal.